Deep Talks, un podcast de BBVA. Vivimos en una Arcadia feliz donde todo el día nos damos la razón a nosotros mismos. Nada nos perturba. La tecnología, la inteligencia artificial tendría que ayudarnos a romper esos hilos que nos encierran. Son los sesgos. ¿Deberíamos tener todos una conciencia artificial con nosotros? ¿Serán las máquinas las que nos ayuden en la autocrítica? Soy Ricardo Baeza Yates. Mi trabajo principal es jefe tecnológico de una empresa de búsqueda semántica en California que se llama Intent. Y también soy catedrático a tiempo parcial en la Universidad de Northeastern, en el campus del Silicon Valley, y en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarte lo primero, si la revolución tecnológica necesita ética. Sí, digamos que un sí muy grande, y sobre todo por el avance tan quizás inesperado y rápido de todo lo que es aprendizaje automático, que se llama Machine Learning, en particular Deep Learning, que son redes neuronales muchas capas, que han permitido hacer cosas que hace 10 años era impensable hacer, pero que a su vez también han traído problemas éticos del impacto que pueden tener a las personas. Entiendo entonces que, digamos que el trabajo sobre todo con el Deep Learning y esta imitación de aspectos de la biología humana para enseñar a las máquinas pues, a resolver problemas específicos, ¿no? Basados en su experiencia. ¿Cómo limitas esto? Porque una vez que has arrancado, ¿cómo lo haces? ¿Cómo piensas tú que se debería de hacer? Bueno, yo creo que hay que hacerlo de muchas maneras distintas, pero una parte es tal vez algún tipo de regulación de los gobiernos, que tiene que ser no muy estricta, porque si no también uno va a parar el desarrollo de esta tecnología, pero por ejemplo tener ciertas mínimas normas éticas de por ejemplo todo lo que se llama la inteligencia artificial explicable, es decir, que si yo tengo un sistema que predice o decide automáticamente algo, que yo pueda, hacer un reclamo formal y decir que no estoy de acuerdo con la decisión, y que el sistema me explique por qué hace la decisión, para que otras personas, por ejemplo, decidan si esa decisión fue justa o no. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, para que eso no ocurra, tenemos que trabajar en concienciar a la gente que desarrolla tecnología y también que diseña usando esta tecnología, que no necesariamente la entiende, la gente la usa pero no la entiende, de que sean más conscientes, por ejemplo, de los sesgos que incorporan en el diseño de los sistemas, y que se preocupen, por ejemplo, en qué datos de entrenamiento usan, que no sean sesgados, que, por ejemplo, que no perjudiquen a mujeres o que no perjudiquen a minorías, etcétera. Esto que dices de los sesgos, que sé que estás investigando mucho alrededor de ellos, me recuerda a una conversación que tuve en este mismo programa con López de Mantarás, que me dijo que le daba más miedo los hombres que las máquinas, y sobre todo porque, y me hacía mucha gracia lo que decía, de cuidado con dejar la inteligencia de las máquinas en manos de la estupidez humana. Sí, exactamente. Yo conozco bien a Ramón, y en esas cosas estamos bastante de acuerdo, porque al final, uno de los temas que se ve en los últimos, no solamente en temas de informática, sino en muchos de los temas, la tecnología va mucho más rápido que la parte social, la parte ética, y nos preocupamos de la ética solamente cuando encontramos los problemas, en vez de preocuparnos antes de que los problemas lleguen. Claro. Por ejemplo, como el atropello de Uber, o por ejemplo discriminación racial en muchas de estas aplicaciones, etcétera. Ahora, por otro lado, lo interesante es que incluso cuando las máquinas aprenden nuestros sesgos, por ejemplo, hay casos interesantes que se han analizado en la justicia, por ejemplo, que aprenden a ser racistas. Igual, generalmente las máquinas son mejores que las personas, porque tienen una gran ventaja sobre las personas. Ante las mismas condiciones, siempre hacen lo mismo. Es decir, en cierto sentido son determinísticas. Si tienen un caso con tantas características y encuentran otro caso con las mismas características, van a aplicar la misma ley, la misma condena.
lo que no es cierto, por ejemplo, con las personas. Depende si el cuerpo durmió bien, está con hambre, no tuvo una pelea, el resultado puede ser distinto. Yo me pregunto, si sabemos que los algoritmos tienen sesgos, ¿por qué los usamos? Esa es una muy buena pregunta. Primero lo empezamos a usar porque no sabíamos muy bien si los sesgos que tenían. También porque al final lo que están haciendo son replicar nuestros mismos sesgos, y que si tú me haces esa pregunta, yo te puedo preguntar entonces por qué tenemos a humanos tomando decisiones si tienen los mismos sesgos. Por eso lo que te digo, que yo creo que en cierta manera las máquinas son mejores porque son al menos coherentes con sus decisiones. Al mismo caso aplican la misma decisión. Por supuesto que uno quiere que el sesgo se amplifique, y eso es lo que ha pasado en algunos casos, que se amplifica en vez de mantenerse. Pero en muchos casos hay muchos sistemas donde el sesgo no es relevante, y es muy importante tener sistemas automáticos. Yo creo que el mejor ejemplo actual son los sistemas de control aéreo, que tener personas que están bajo presión mucho tiempo, muchas horas, cansancio, etcétera, es más peligroso que tener una máquina haciendo ese trabajo, que ahí no hay sesgo, y que son mucho mejores que las personas, pues no se cansan, no necesitan comer, no necesitan descansar, etcétera. Y Ricardo, ¿cuántos tipos de sesgos existen? O sea, ¿los tenéis cuantificado o los tenéis agrupados de alguna forma? Sí, están agrupados, digamos, sesgos yo creo que son innumerables, porque depende de cuán específico uno puede tenerlos, pero yo creo que hay tres tipos de sesgos que uno puede diferenciar. Uno son los sesgos de medición, que básicamente tienen que ver con los instrumentos que usamos para medir datos, y que los conocemos. Esos vienen más bien de la estadística, es decir, por ejemplo, si hay un error en un instrumento de medida, va a haber un sesgo sistemático hacia una dirección, por ejemplo, de la medida. El siguiente tipo de sesgos son lo que yo llamaría son los sesgos culturales, son los sesgos sociales. Son los sesgos que cada cultura, cada comunidad, incluso cada pueblo, porque hay diferencias entre una ciudad y otra, tiene por, digamos, la sociedad donde vive. Y, por ejemplo, típicamente ahí tenemos los sesgos de género, el sesgo por ejemplo, de raza, sesgo de religión, todo eso quedan en los sesgos culturales. Y después está los sesgos cognitivos, que tal vez son los más peligrosos de todos, que son los sesgos, digamos, personales de cada persona, que además de incluir, en cierto sentido, los sesgos sociales, que nosotros estamos dentro de una sociedad, tenemos sesgos propios. Por ejemplo, uno más peligroso es el sesgo de confirmación. Es decir, vemos una noticia falsa que exactamente está de acuerdo con lo que pensamos, y entonces creemos que es cierta, porque queremos que sea cierta. Y hay muchos otros sesgos, digamos, que tienen que ver con sesgos cognitivos, que son más difíciles de cambiar, porque primero necesitas ser consciente de ellos para cambiarlos, y muchas veces no eres consciente de ellos. Ahí es un tema donde las máquinas nos pueden ayudar, y yo creo que no se ha trabajado mucho en ese campo, es tener asistentes, digamos, inteligentes, que te digan, mira, en este momento lo que acabas de escribir, por ejemplo, tiene un sesgo de género. En vez de usar esta palabra, yo usaría esta, que es más neutral. O, por ejemplo, mira, lo que acabas de escribir tiene un claro sesgo político en esta tendencia. ¿Esa es tu intención o realmente querías escribir un artículo más neutro, etcétera? Es decir, ayudarnos a ser conscientes de nuestros propios sesgos, porque mucha gente no es consciente de los sesgos que tiene. Generar una especie de editores de tus sesgos, ¿no? Que te ayuden, si en el caso de que seas un periodista, ¿no? O una oferta de empleo, o cualquier cosa, al final, cualquier comunicación que tengas que hacer con un tercero, evitar esos sesgos que al final te envuelven. Bueno, incluso cuando hablas, por ejemplo, suponte que fuiste a una reunión, y a la vuelta de la reunión tienes un petito grillo que te dice, mira, para que sepas, si quieres escucharme, si no quieres, ya tienes un sesgo de que no quieres escuchar críticas constructivas, que eso es un sesgo posible. Te dice, mira, yo a esta persona la trataste mal, a esta persona te referiste de una manera despectiva, dijiste esto que no es políticamente correcto, deberás usar esta otra palabra, y esto te va enseñando. Y yo creo que se puede hacer porque desde que estoy trabajando en sesgo, yo he hecho algo muy consciente de tratar de darme cuenta de los sesgos de otra persona, y cuando me doy cuenta de ello, me doy cuenta de mis mismos sesgos, porque muchos de esos sesgos los tengo yo también. Entonces, cuando me doy cuenta de otra persona, digo, a veces yo digo también eso. Y la gente no
no se da cuenta. Pues que al final estos sesgos nos pueden llevar a vivir en una burbuja, ¿no? Una Arcadia feliz en la que solo nos muestra lo que nos gusta, que va un poco en relación con lo que me hablabas tú de las fake news. Exactamente. Actualmente yo creo que uno de los problemas es que las burbujas se están polarizando, es decir, cada vez uno ve más gente que está viviendo una burbuja que donde la mitad de los datos son falsos. Por ejemplo, no quiero entrar en detalles, pero un ejemplo es la situación de Cataluña en España, que hay dos lados que ven la realidad completamente distinta. O, por ejemplo, lo que está pasando en otros países que está polarizado, en Estados Unidos, en Brasil, en Filipinas, en Ecuador ahora, Bolivia. Es decir, en todo el mundo hay como una especie de rechazo un poco tal vez a las tecnologías, y una forma de esto es volver al pasado, y el pasado significa muchas veces más censura, menos libertad de expresión, y por supuesto toda la manipulación que hay en noticias falsas, datos falsos. Hay todas unas categorías por ejemplo, de distintos tipos de noticias que van desde la manipulación de una noticia verdadera hasta la creación de una noticia falsa que es para manipular. Y siendo conscientes de esta situación, ¿qué defensas tiene una persona para saber qué es realidad y qué es ficción? Bueno, por eso que te decía que una defensa que podrían tener las personas que uno tuviera una especie de asistente inteligente en el móvil que te fuera, digamos, aconsejando, sería como tu conciencia artificial, que te fuera aconsejando sobre qué está pasando, que te diga, mira, esto podría ser falso, tómalo con cuidado, no te lo creas 100%, trata de verificarlo con un amigo. Y muchas veces, si la gente no lo puede verificar, a veces las máquinas son mejores verificando la verdad o la falsedad de cosas, pero también tenemos el problema de que la gente que hace estas cosas también está usando la tecnología para inventar. Esto mismo, supongo que has visto todo lo que es, digamos, videos falsos, caras falsas. Caras falsas, Uno sí. puede inventar todo ahora falso, y es muy difícil darse cuenta si es real o no. Porque tú, en alguno de tus trabajos también ligados a los sesgos, por lo menos me ha parecido leer que dudas mucho de la globalidad de Internet, ¿no? Como que no lo tienes claro, que es una minoría quien está un poco gestionando esto. No, yo lo tengo muy claro. O sea, no, es Sin una dudas. minoría la que está. Es una minoría la que está. Por ejemplo, en un estudio que hicimos mostramos que la mitad de los tweets es generado por el 2% de las personas, y por ejemplo, justamente hace poco, porque estoy trabajando de nuevo en esto, porque me interesa, por ejemplo, el 1% de las personas más activas produce el 86% de los tweets, o sea, para que vean la diferencia. Por lo tanto, es una forma de manipular las ideas de la gente, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas ahí que es bueno diferenciar. Uno es que este sesgo en la actividad o la también se llama la desigualdad en la participación. Eso no es nuevo, eso siempre ha existido en el ser humano. Es decir, tú vas a cualquier pueblo y hay gente que tiene influencia y otras que no, hay gente que participa y otras que no, y la mayoría no participa. Es decir, eso es algo que siempre ha existido, es parte de la famosa ley del CIT o ley del mínimo esfuerzo, donde no toda la gente quiere esforzarse para participar. Pero dado que es muy poca gente la que participa, significa que si hay gente que quiere manipular, tiene una influencia mayor que la que tendría si toda la gente participara. Porque, por ejemplo, si hubieran 100% de las personas participando, necesitas mucha más gente tratando de manipular para que tenga un impacto. Pero si, por ejemplo, solamente la gente que crea contenido es menos del 1%, ya si tiene solamente, no sé, un 0,1% de manipuladores, eso significa el 10% de la gente. 10% de la gente que está haciendo algo, así que eso ya tiene una fuerza de manipulación mucho más importante. Y si a eso le sumamos el sesgo de confirmación que te mencioné, estas cosas se hacen virales porque la gente que cree en lo mismo las amplifica y las distribuye a más gente porque estás convencida de que eso es la realidad. En temas de, por ejemplo, temas que a la gente les preocupa, como inmigración, etcétera. Hay muchas cosas que no son ciertas, pero los bulos se disparan muy rápido. Pero digamos que tiene más interés en participar
el que está interesado en manipular que el que pues hace una, pues como decías tú, ¿no? Un sesgo en su participación en esta ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, porque lo que quieren manipular tiene un incentivo, claro, muchas veces hasta les pagan para no que manipulen. Así claro. Que el incentivo es, mira, te estoy pagando para manipular. Y también el otro problema es que también se puede manipular con lo que se llaman los bots, o digamos, programas que automáticamente van distribuyendo noticias falsas o otro tipo de manipulación en muchas plataformas distintas para que esto también funcione incluso mejor. Claro. Ricardo, estamos terminando, pero sí me gustaría preguntarte, a ver si somos capaces de dejar un mensaje un poco más positivo, porque yo tengo la sensación de que al final tienes que estar siempre con la guardia en alto ante este tipo de posibles manipulaciones. Por un lado están tus sesgos personales, ¿no? y la parte de los sesgos también de terceros. ¿Estamos a tiempo de poder cambiar la sociedad, nuestra sociedad, gracias a la tecnología? Yo creo que sí, soy siempre un optimista. Yo creo que pueden pasar, digamos, que podemos hacer 2 o 3 cosas que son útiles. Primero, yo creo que la tecnología va a empezar a ayudarnos a nosotros mismos a ser conscientes de estos sesgos y de estas manipulaciones. Yo creo que eso es lo próximo que va a ocurrir en los próximos años. Lo segundo es que nosotros tenemos que ser más conscientes del tema, es decir, se necesita más educación social en este tema para que las personas sean conscientes, porque ya yo creo que la mitad del problema se resuelve siendo conscientes de que existe y de que te puede estar manipulando. De hecho, a mí me gustaría citar a Harari, que lo escuché este año en una entrevista que hizo en Stanford. Dijo algo muy cierto y muy interesante, que es obvio después que uno lo escucha, pero que debería ayudar a la gente a ser consciente. Dijo que la gente que es más fácil de manipular es la gente que cree que no puede ser manipulada, es decir, que no tiene ninguna autocrítica a lo que piensa. Y si tú ya crees eso, tú vas a empezar a preocuparte. Si yo creo que no puedo ser manipulado, empieza a preocuparte porque seguro que ya has sido manipulado. Y eso yo creo que sería como el primer paso en la conciencia. Mira, yo pensé que no podía ser manipulado y capaz que me esté autoengañando. Es decir, la gente tiene que primero salir de este estado de autoengaño y decir, mira, lo primero que tengo que hacer es explorar mi interior antes de poder, digamos, ver el sesgo y la manipulación exterior. Pues con este mensaje positivo, Ricardo, yo creo que no hay mejor forma para terminar esta conversación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En este mundo donde prima la ley del mínimo esfuerzo, donde, por poner un ejemplo, el 1% de la gente que tuitea genera el 86% del contenido, hay que estar alerta. Tenemos que intentar controlar estos sesgos. La inteligencia artificial debería ayudarnos a calibrar la información que recibimos, ayudarnos a ser más empáticos. La educación también, por supuesto. Pero recuerda, las personas más fáciles de manipular son aquellas que creen que no pueden serlo. Piensa en ello. Hasta aquí este programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.